Bueno, pues efectivamente, el jueves pasado lo que hicimos fue comenzar a tratar todo lo que significaba el universo de las emociones, relacionarlo con la ansiedad, ubicarlo en secundaria, y ya prometimos para hoy organizar un conjunto de respuestas que desde la tutoría estuviesen fundamentadas ya en materiales que pudiesen hacer mucho más fácil el trabajo de los profesores y de las profesoras en este momento. Desde esa perspectiva, el plan, la estructura de la información que tenemos para hoy es la siguiente. En primer lugar, vamos a ubicar la relación que ha de darse entre tutoría y materias para trabajar de una manera coordinada el problema de las manifestaciones de la ansiedad en los alumnos. Dando un paso más en esa misma línea, concretaremos los momentos y los lugares y las formas en que podemos emplear diferentes herramientas para, en el tiempo de tutoría, que es el que nos ocupa hoy, utilizar estas vías para ayudar a nuestros alumnos y a nuestras alumnas a controlar la ansiedad. Daremos un paso más adelante y aquí ya con la ayuda de María, que presentará también un trabajo de manera coordinada, lo que haremos será mostrar de qué manera específicamente podemos ver cómo trabajar dos asuntos específicos. Uno, el de la ansiedad que generan los exámenes y el de la ansiedad que generan los trabajos en equipo. El de la ansiedad que generan los exámenes es muy conocido y lo compartimos y lo entendemos enseguida los adultos, pero a veces nos cuesta empatizar un poco más y entender el por qué los trabajos en equipo les generan a los alumnos y a las alumnas ansiedad. Y para eso nos tenemos que ir al conocimiento en psicología del desarrollo, que nos dice que efectivamente en la adolescencia los alumnos están muy condicionados por lo que piensen los compañeros de ellos. Entonces, realmente el tener que trabajar en equipo les hace pensar con mucha ansiedad en qué cómo van a valorar los demás su aportación, si realmente va a tener en valor o sentido esa aportación. Y esto en algunas ocasiones les genera un cierto estrés y una cierta dificultad. Por eso hemos organizado una práctica específica en torno a ese tema para que se viera bien la relación. Bueno, pues entonces lo que haremos será presentar todo este hilo conductor, que es el mismo con el que trabajaremos también mañana en las materias, pero justamente desde la otra perspectiva, desde la perspectiva complementaria, como hemos dicho. Entonces, arrancamos de ese primer punto. ¿Cómo ha de ser la relación y vinculación entre tutoría y materias de tal manera que verdaderamente optimicemos la gestión emocional cara a lo que pretendemos, el objetivo de nuestro plan de actuación, la autoafirmación constructiva? Bueno, pues brevemente recordamos que las emociones son respuestas complejas que nuestro organismo da ante objetos y situaciones muy variadas que generan modificaciones en nuestra conducta, en nuestro pensamiento y en nuestra comunicación, que tienen en general una corta duración y una elevada intensidad, y que se manifiestan en distintos niveles de bienestar o de malestar. En ese complejo emocional, la ansiedad es verdaderamente muy significativo, porque es un estado que viene a traducir las dificultades que tenemos para responder en situaciones que realmente nos vemos en dificultad de poder controlar. Cuando hemos estado pensando en este tipo de situaciones en secundaria, ya el otro día coincidimos en algunas de ellas, como acabamos de identificar los exámenes, las exposiciones orales y los trabajos en equipo, y luego abundaremos más en ello. Bien, comentábamos que efectivamente dentro del desarrollo de un programa que verdaderamente sea eficaz en el soporte, en la ayuda que queremos dar a nuestros alumnos, es absolutamente necesario que exista una vinculación entre las materias y la tutoría. Como vemos en la diapositiva, desde nuestro punto de vista, esta relación es, por un lado, insustituible, pero al mismo tiempo es integradora.
y no lo es solo en el sentido de la cantidad, no lo es solamente en un sentido cuantitativo, lo es y sobre todo en un sentido cualitativo, porque complementa y porque mejora. Y al mismo tiempo no solamente mejora los programas, sino que nos mejora también a nosotros como partícipes responsables de esos programas, porque tutores y profesores mejoran sus habilidades también educadoras en este terreno, porque en un momento u otro son capaces de dar información desde la tutoría a las materias y de las materias a la tutoría, de las respuestas, de la diversidad de respuestas que están contemplando en sus alumnos. Este tipo de programa que nosotros queremos impulsar ha tomado unas coordenadas que hacen factible esta necesaria vinculación con los dos cortes que nosotros consideramos esenciales en educación, lo transversal y lo longitudinal. Es decir, es un programa de tutoría que se extiende a las materias, que puede inspirarse y que debe apoyarse también en la orientación, y que por un lado es transversal porque, como decíamos, debe abarcar todas las materias, pero al mismo tiempo también longitudinal, porque solamente vamos a conseguir resultados estables y resultados de auténtica calidad cuando seamos capaces de irlo aplicando en distintos cursos y en las distintas etapas de la educación secundaria. De ahí la naturaleza de las coordenadas de esta relación entre profesores y tutores para llevar a cabo estos programas apoyándose naturalmente en la orientación. En todo este programa que hemos diseñado de gestión de la ansiedad, subrayábamos ya el día pasado que tenemos unos materiales de soporte que están vinculados a lo que hemos denominado clave emocional. Y dentro de esa clave emocional, una de las partes más significativas o la central que da origen a este programa, que es de control de la ansiedad, que es lo que hemos denominado AXA. Bien, desde esta perspectiva vamos a plantearnos cómo, cuándo y por qué emplear las diferentes herramientas del programa en tiempo de tutoría. Mañana lo haremos desde las materias, pero iremos viendo en algunos momentos ya algunos apuntes que nos van a ayudar en este terreno. Bien, pues desde esta perspectiva diremos que, y recordamos que efectivamente la ansiedad es un estado que viene a traducir un complejo de respuestas emocionales que, como hemos dicho, expresan inseguridad en distintos tipos de situaciones. Claro, esto es lo que ya nos preguntábamos y lo que hemos ido identificando. ¿Cuándo y dónde se manifiesta? Pues naturalmente en los momentos más significativos de transición, es cuando hay un cambio de escenarios más completos y cuando más incertidumbre y más nerviosismo y más falta de control tenemos en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, que sería el comienzo de una etapa, porque hay un currículo nuevo, profesores nuevos, escenarios nuevos. Luego, los cambios de curso también lo acentúan. Los cambios de secundaria a bachillerato o AFP, los finales de curso también son momentos muy significativos. Pero además de esos momentos, tenemos situaciones particularmente significativas también, como reconocíamos ya el día pasado desde el programa y luego vimos la convergencia desde las preguntas y los comentarios que se creaban en el chat en los exámenes, en las exposiciones orales y en los trabajos en equipo. Esas son las situaciones, los momentos en los cuales se genera más ansiedad y los alumnos se encuentran más inseguros y experimentan más incertidumbre para afrontar todas aquellas situaciones en las cuales van a tener que comprender, aprender, construir relaciones y dar cuenta también, naturalmente, de todos esos aprendizajes y todas esas relaciones. Es por ello que decíamos, hemos construido un programa que hemos denominado autoafirmación constructiva para
superar la ansiedad. La idea de este programa es conseguir que los alumnos sean conscientes de quiénes son y dónde están. Ahora veremos los elementos más concretos del programa, pero tiene como objetivo más destacado que verdaderamente los alumnos se vean empoderados, se vean afirmados para poder superar aquellos problemas que dificultan el conseguir sus logros personales, sus logros académicos, sus logros relacionales, sus logros vocacionales. Entonces, lo que sí tenemos claro es que esa idea de autoafirmación constructiva no debe construirse desde la facilidad endeble, desde lo superficial o epidérmico. Es decir, tiene que ser sólida. Tenemos que hacer ver a los alumnos que la consecución de logros requiere unas metas, que verdaderamente podemos conseguir mucho, porque creemos en la mentalidad en crecimiento, pero que para ello hay que poner una serie de medidas. Entonces, por tanto, puedo siempre que. Y en ese siempre que vamos a ir destacando, vamos a ir mostrando tanto un plan general como medidas concretas que se van a materializar en esas situaciones, en esos contextos de los que hablábamos anteriormente. Para todo ello, nos vamos a encontrar con un apoyo que está muy sistematizado, muy planificado, pero como vamos a ver a continuación, va a dejar mucho para la creatividad, para la contextualización, a partir de todas esas capacidades que todos vosotros vais a ir y habéis mostrado siempre desde la tutoría y de las materias para poder dar sentido y significado a unos materiales de base. Entonces, de entrada comentábamos que hay un material, que es el que denominamos clave emocional, que en ese material tiene una gran importancia el apartado, el núcleo de autoafirmación constructiva para superar la ansiedad. En ese material viene una planificación para todos los cursos y en esa planificación se concretan una serie de activos que enseguida sugieren pautas a partir de las cuales ya se podría trabajar. Pero a partir de esto también nos vamos a encontrar con una serie de elementos más concretos que nos van a ir ayudando en las situaciones que habíamos identificado anteriormente como propicias a la generación de ansiedad. Entonces, de ahí ya nos vamos a encontrar con un material con actividades para la tutoría. Más adelante, tanto yo misma como María, a continuación vamos a mostraros algunos ejemplos de estas actividades que vais a tener en el material, las vamos a analizar y vamos a ver cómo generar otro tipo de actividades que van a ser muy fáciles porque veréis que son muy abiertas y enseguida nos van a dar muchas ideas. Ese material con actividades para la tutoría veremos que gira en torno a uno de los elementos estrella del programa, que son unos vídeos. Sabemos que en estos momentos los alumnos y las alumnas están muy acostumbrados a captar, a beber información y a reinterpretar información desde unos códigos muy visuales. Entonces, bueno, pues desde esta perspectiva hemos grabado unos vídeos con el apoyo de distintos especialistas y con alumnos también de secundaria que nos van a permitir contar con un reactivo muy eficaz para generar estas propuestas, tanto de tutoría como de enseñanza. Ahora después iremos viendo el poder y los contenidos concretos que tienen esos vídeos. Pero al mismo tiempo vamos a comprobar cómo, tanto en los materiales del profesor, en las guías, como en los materiales del alumno, en los libros de texto, nos podemos encontrar continuamente, esto lo veremos sobre todo mañana, con llamadas de atención para conectar con la clave emocional y con el programa de control de ansiedad. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos una ruta de materiales muy organizada y muy eficaz, muy funcional, en la que nos vamos a poder apoyar continuamente. Entonces, bueno, pues como comentábamos, en estos materiales ya en los generales están identificados los 8 talleres
que dan lugar a vídeos concretos. Esos vídeos concretos, aquí veis algunos de los pantallazos, nos van mostrando desde ese primero que veis ahí, inicio de la etapa, luego algunos que están en relación con lo que es el control de la ansiedad desde el punto de vista más somático. Ahora enseguida vamos a ver unos ejemplos, hay otros más concretos en los cuales vamos a ver la relación con los trabajos en equipo, con las exposiciones orales, etcétera. Entonces, vamos viendo cómo esos 8 elementos precisos del programa encuentran, como decíamos, su respuesta en esos vídeos que vamos a utilizar como reactivo. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver uno de los que estarían relacionados sobre todo con la relajación y mañana veremos otro relacionado con la exposición oral, para que veáis el valor. Entonces, como os comenté el día pasado, hoy vamos a mostrar uno de estos vídeos que está fundamentado en el método de relajación progresiva de Jacobson. En este vídeo vamos a comprobar cómo un experto en este tema, Luis Moral, que es doctor en ciencias físicas y del deporte, nos ha organizado un programa muy sencillo y muy eficaz que puede aplicarse en tiempo de tutoría, pero que los alumnos también de una manera independiente van a poder conectar y lo van a poder aplicar en sus hogares al principio, porque después ellos mismos ya lo van a poder interiorizar. Entonces, vamos a conectar con este vídeo y tanto vosotros como nosotros mismos nos lo vamos a autoaplicar para ver de qué manera estamos viviendo este complejo. Después os comentaré algunas de las reacciones que han experimentado alumnos y tutores con los cuales hemos ya aplicado este vídeo en la educación secundaria. Pues por favor vamos a dar paso, si os parece, al vídeo. En un lugar tranquilo y con ambiente agradable, siéntate en una silla en la posición del cochero. El cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante en una silla, la barbilla ligeramente apoyada en el pecho y los antebrazos sobre las piernas. Cierra los ojos y dirígete frases que te produzcan calma, como por ejemplo, siento mi cuerpo cómodo y relajado. Puedo oír mi respiración. No se escuchan ruidos. Haz un par de respiraciones profundas. Ahora cierra las manos formando un puño y tensa ambos brazos durante 5 segundos, centrando tu atención en la tensión. Relaja las manos y los brazos, liberando la tensión durante 10 segundos. Recuerda repetir cada ciclo una segunda vez, prestando atención al contraste entre las sensaciones de tensión y de relajación antes de pasar a la siguiente zona corporal. Ahora tensa los músculos del cuello y la cara durante 5 segundos. Relaja la cara y el cuello durante 10 segundos, liberando la tensión producida. Pasamos ahora a tensar el tronco. Tensa los pectorales, los abdominales y los músculos de la espalda durante 5 segundos. Relaja el tronco liberando la tensión producida. Terminamos tensando las piernas, los muslos, las pantorrillas y los pies durante 5 segundos. Relaja las piernas, liberando la tensión durante 10 segundos. Una vez que has terminado toda la secuencia, repasa mentalmente durante aproximadamente 1 minuto las diferentes partes de tu cuerpo que has ido tensando y relajando para comprobar que cada parte sigue relajada y relájalas aún más si cabe. Para salir del estado de relajación e incorporarte a la actividad normal, sigue el siguiente procedimiento. Dedica 1 o 2 minutos
a pensar en una situación relajante y agradable que te guste, una música, un paisaje, o bien deja la mente en blanco. Realiza varias respiraciones profundas durante 15 segundos. Estírate unos 10 segundos como cuando te despiertas. Abre los ojos e incorpórate de forma lenta y pausada. Como has podido comprobar, el método de relajación progresiva de Jacobson nos ayuda a controlar la ansiedad y a afrontar desafíos con mayor seguridad y menor tensión. Ahora bien, para que sea realmente efectivo, su práctica ha de ser sistemática, estructurada y secuencial. Mantener y repetir la práctica a lo largo del tiempo nos ayudará a interiorizar la rutina y transformarla en un hábito diario. Bien, pues hemos visto hemos hecho un seguimiento de uno de los vídeos del programa. Este concretamente está relacionada con una técnica de relajación. En otro de los vídeos, Luis Moral explica cómo ir aplicando los distintos elementos del programa, cuándo y cómo ir repitiendo las distintas rutinas, el valor que van a tener estas rutinas. Tenemos también otro vídeo que está relacionado con las técnicas de respiración, o sea que vamos conjugando dos aspectos que son muy significativos en el control somático de la ansiedad, la relajación y la respiración, y de qué manera ir aplicando estas rutinas. Bien, como os comentaba, estos vídeos, además de que los hemos rodado con alumnos y alumnas de secundaria, ya hemos participado en algunas sesiones para su aplicación y poder testar el valor y cómo lo interiorizaban alumnos y alumnas de secundaria. Entonces, en una sesión de tutoría, pues hemos podido comprobar cómo realmente tanto yo que participaba en esa situación como el propio tutor, lo hacíamos con los alumnos, pero el tutor ya se relajaba porque no tenía que sentirse ni profesor de educación física ni experto, sino que realmente se ponía el vídeo, los alumnos se hacían con él, iban cogiendo la técnica y luego ellos mismos pueden contactar con el material y utilizarlo y repetirlo para ir siguiendo la rutina. Como veis, además, son ejercicios muy sencillos que se pueden aplicar en cualquier momento, incluso también en los propios centros antes de un examen, de una manera muy sencilla, en un pasillo, en una clase, algunos de estos ejercicios de tensión y relajación sin ningún tipo de problema y sobre todo hacen de ello algo verdaderamente funcional, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, pues ya hemos visto uno de estos materiales y vamos a ir jugando, vamos a ir trabajando con algunos ejemplos prácticos tomados de otro de los elementos del programa, que sería unos cuadernos muy sencillitos que hay con experiencias de tutoría y al mismo tiempo vamos a ir viendo la última parte del esquema de la tarde, que sería no solamente analizar el ejemplo, sino sugerir alguna idea para contextualizarlo, para adaptarlo, para enriquecerlo en nuestras propias sesiones de tutoría. Bien, recordamos que os comentaba que todo este programa de autoafirmación constructiva para la superación de la ansiedad tiene un orden, que es un orden cíclico, que lo que va haciendo es ir uniendo los elementos que analíticamente, de manera racional, podrían entenderse como absolutamente indispensables en un programa de estas características. Entonces, muy brevemente, os los voy a explicar porque luego os mostraré dónde podéis encontrar estos materiales y a continuación veremos cómo este ciclo o este círculo virtuoso, entre comillas, está aplicado ya en los tipos de materiales que vamos a utilizar. Y decíamos, si verdaderamente queremos que los alumnos ganen en autonomía,
y verdaderamente consigan esa autoafirmación constructiva tan necesaria en una educación secundaria, etapa en la que todos los autores, todas las investigaciones coinciden que los niveles de autoestima y los niveles de seguridad son bastante bajos, a pesar de lo que en algunos momentos pueda parecer, la realidad es esta. En algunas ocasiones, esas conductas que estamos viendo en los alumnos y en las alumnas no son más que mecanismos de defensa para afrontar los retos que no saben cómo superar. Pero es cierto que en general los niveles de autoestima son muy bajos. ¿Cómo conseguir que realmente vayan aumentando? Entonces, en primer lugar, haciendo con ellos algunas prácticas que impliquen que ellos avancen en lo que es la comprensión de los momentos, de los contextos y de las situaciones en las que se encuentran. Es decir, si yo me siento inseguro, si me siento ansioso, ¿dónde? ¿En qué momentos? ¿En qué situaciones? En mi casa, en la calle, con amigos, en clase, antes de, después de. Entonces, por tanto, primero conciencia situacional, para que ellos verdaderamente lleguen a una comprensión de esos momentos y de esos contextos que verdaderamente les están limitando. A continuación, y en muchas ocasiones veremos que es un proceso que se da conjuntamente, vamos a trabajar la comprensión de las emociones que están viviendo en esos momentos. Es decir, en un momento determinado estoy a comienzo de curso, antes de un examen, etcétera, y estoy sintiendo miedo, terror, angustia, no, alegría, tranquilidad, alivio. ¿Qué estoy sintiendo? Entonces, por tanto, ¿en qué situación? ¿Qué emociones? Para poder ir regulándolas. Vamos propiciando, vamos mostrándoles algunas herramientas que van a facilitar el control y la regulación de esas emociones. Entonces, pueden ser tanto, como veremos, algunas herramientas de cognición como de comunicación al mismo tiempo, o incluso, como las que acabamos de ver, de control somático. Y con esto daríamos el paso a lo que verdaderamente estamos persiguiendo, al hecho de que los alumnos sean más autónomos y lleguen a esa autorregulación porque ellos comprenden lo que les pasa, conocen algunos mecanismos y algunas herramientas para controlarlos y van sabiendo gradualmente utilizarlos de manera autónoma. Bueno, pues ese sería el círculo con el que vamos a trabajar. Como veis ahí, ese círculo está desarrollado y explicado en los materiales, en la misma línea que os he comentado. Ese material va a estar a disposición del profesor y por primera vez con los materiales de Anaya, según nos han comentado, y estamos con esto absolutamente encantados, a disposición también de los alumnos. Los alumnos van a poder contar con ello, aquellos que tengan curiosidad y tengan interés en poder utilizarlo. Bien. Entonces, vamos a situarnos ya en el material de tutoría que se apoya en un vídeo. Fijaos, tenemos aquí uno de los dos temas que habíamos prometido en la organización de la sesión. Habíamos dicho, trabajaremos brevemente con los exámenes y después María os acompañará con el trabajo cooperativo. Bien, vamos a imaginarnos que nos encontramos en tutoría en secundaria, vamos a imaginarnos en primero y que tenemos planteado el trabajo sobre los exámenes con ese grupo de alumnos. Entonces, vemos ahí que podemos contar con un vídeo que lo vamos a utilizar como reactivo. Entonces, en ese vídeo se nos va a explicar qué es la ansiedad, cómo la experimentamos antes de los exámenes, qué tipos de herramientas generales y específicas podríamos utilizar. Entonces, en torno a aproximadamente 4 minutos, en ese caso yo misma explicaría, dirigiéndome a los alumnos, qué es un examen, qué tipos de exámenes nos podemos encontrar, cómo nos sentimos y qué tipos de herramientas tendríamos para abordarlos. Bien, a partir de ese reactivo del vídeo tenemos, fijaros ahí, una serie de preguntas que ya aparecen en el cuaderno de tutoría. Analizar y comentar desde el visionado qué nos ha llamado más la atención del vídeo. ¿Puede la ansiedad ser positiva en algunas ocasiones? ¿Cuándo? ¿Cuándo es negativa? ¿Por qué? ¿Qué representa para cada uno de nosotros los exámenes? Vamos a dialogar y vamos a contrastar
los compañeros y las compañeras de la clase esto, y sobre la estrategia que se nos ha planteado vamos a dar nuestra opinión. Vamos viendo cómo con ese tipo de preguntas y algunas otras que se pueden ir generando ya estaríamos incidiendo en los elementos claves del programa, en la conciencia de las situaciones, en la conciencia de las emociones y en el desarrollo de habilidades cognitivas y comunicativas. Pero vamos a dar un paso más, porque tenemos también en ese mismo material algunas actividades más concretas, como las que vemos aquí. Entonces, con este tipo de actividades, fijaros en la que se recoge ahí en primer lugar qué tipo de exámenes conoces, identifícalos y anota entre 1, mínimo nivel de ansiedad, y 5, máximo nivel de ansiedad, el estado emocional que vives en ellos. Bueno, pues ahí comprobamos cómo estaríamos trabajando tanto la conciencia situacional como la conciencia emocional. Cuando llegamos ya al punto 2, identifica para cada tipo de exámenes acciones de preparación. O en el 3, explica qué valor puede tener el emplear una técnica de respiración. O en el punto 4, alimentación y descanso y ejercicio equilibrados, qué influencia pueden tener en una buena preparación. Vamos viendo ahí cómo ya vamos incidiendo en los otros componentes del programa. En la conciencia emocional y en el desarrollo de habilidades cognitivas y comunicativas. Y ya es esa quinta cuestión, completa con lo construido y con el vídeo en estas actividades, tu propia manifestación. Es decir, exponlo, coméntalo, puedo afrontar los exámenes de manera eficaz siempre que identifica los puntos. Vemos también que en esas actividades siempre se nos va a plantear esta ruta. Primero, vamos a pedir a los alumnos que piensen individualmente la respuesta a estas preguntas. Después de haberlas pensado, las anotan, con lo cual adquieren otro nivel de conciencia sobre esa situación y sobre sus emociones. Y después, el hecho de que las tengan que exponer, tengan que escuchar las respuestas de otros compañeros y contrastar y valorar esas aportaciones de todos y de todas, va a hacer que naturalmente demos un paso significativo a ese punto que decimos de autorregulación. Este tipo de cuestiones con muy pequeñas variantes, con mínimas variantes, se pueden repetir en distintos cursos, porque vamos viendo cómo la respuesta y el complejo de identificación de habilidades que los alumnos van mostrando cada vez va a ser más complejo. Es decir, esto es un proceso que no va a acabar nunca. Son programas de aprendizaje muy sencillos, muy eficaces, pero al mismo tiempo las transformaciones van siendo enormemente profundas. Bien, decíamos, vamos a sugerir alguna explotación más de este tipo de cuestiones. Fijaros que estas actividades, como las que os acabo de presentar, aquí en esta diapositiva os he dicho, están ya en el material. Únicamente lo que he hecho ha sido analizaros las actividades desde el punto de vista de lo que representan en el programa, pero podíamos ver otra manera de generar y explotar y encontrar nosotros otras actividades. Entonces, en este sentido, vamos a ir a otro tipo de materiales que os va a proporcionar la editorial Anaya y que forman parte del programa. Mirad, igual que hay una clave emocional que tiene entre sus núcleos de mayor activo el de control de ansiedad, hay un programa que es sobre desarrollo de pensamiento. En ese programa de desarrollo del pensamiento nos vamos a encontrar con una serie de fichas de técnicas de pensamiento que nos van planteando unas rutas. Bien, en ese material encontraríamos una técnica que se llama rueda lógica. La vamos a emplear hoy, María y yo, y mañana la vamos a emplear también aplicada en materias para que veáis la enorme versatilidad que tiene. Esta es una técnica magnífica que ha sido ideada por dos autores españoles, me gusta resaltarlo porque casi siempre los autores de técnicas de pensamiento tienen apellidos muy complejos, muchos de origen judío. Entonces, Hernández y García, en un programa magnífico, nos presentaron esta técnica y yo la he adaptado para trabajar distintos modelos de pensamiento y distintas inteligencias, pero la técnica y la ruta que se plantea
es de estos autores, Hernández y García. Bueno, pues fijaros cómo en un momento determinado, si queremos profundizar, una vez que ya con los alumnos y las alumnas hemos hablado de los exámenes, vamos a lanzar esta ruta de preguntas. Y en un momento determinado vamos proponiéndolas para el diálogo y o para el debate, siguiendo siempre esa generación de relaciones que tenemos ahí. 1, identificar; 2, comparar; 3, establecer relaciones causa-efecto; y 4, argumentar y valorar. Entonces comenzaríamos. ¿Qué es un examen? Pues un tipo de prueba de evaluación. Hay diferentes tipos de exámenes, pues vamos a ir pensando: exámenes orales, exámenes escritos, exámenes teóricos, exámenes prácticos, exámenes de preguntas tipo test, exámenes plásticos, exámenes dinámicos. Bien. Estos diferentes tipos podríamos relacionarlos ya en la comparación, en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Qué tipo de respuesta emocional generan en mí? ¿Cuáles me causan más ansiedad y cuáles me causan menos? ¿Por qué podríamos entender que alguno de estos exámenes me generan a mí más ansiedad? Y si me generan más ansiedad, ¿qué repercusiones podría tener esa situación? ¿Cómo podría vencer yo esa situación? Porque de esto, lógicamente, tendremos que extraer alguna conclusión o alguna valoración. Bueno, pues estamos viendo cómo a partir de un vídeo, unas preguntas que están recogidas en el material de tutoría, podemos, con las rutas de pensamiento que nos proporcionan las fichas con técnicas precisas, organizar procesos cognitivos que van a permitirnos ahondar en lo que presentábamos como esencial del programa: la conciencia situacional, la conciencia emocional sobre la que aplicar estas herramientas, en este caso de tipo cognitivo, que nos van a llevar a esa autorregulación. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo esta misma idea nos la traslada María al otro tipo de situación que habíamos planteado. María, cuando quieras. María, ¿no se te oye? No, hay problemas con el sonido. ¿Has de conectar el micrófono? A ver, disculpad. A ver, María. Bueno, mientras la solucionan a María, Amparo, sí me gustaría trasladarte. ¿No te importa si te traslado alguna de las preguntas? Mientras Perfecto, solucionan... así aprovechamos. Venga, mientras solucionan a María el problema con el micro. A ver, mira, fíjate, hay una pregunta que yo creo que es interesante. Y es que dice Gonzalo, dice, Amparo ha comentado que a los alumnos se les puede crear ansiedad o les puede crear ansiedad lo que piensen sus compañeros. Pero también Gonzalo ha observado, que hay ansiedad para alumnos simplemente por el hecho de que les toca trabajar con cierto tipo de compañeros que trabajan menos, con los que tienen menor afinidad. ¿Cómo podríamos trabajar esta ansiedad de forma preventiva, Amparo? ¿Es recomendable que se enfrenten a este tipo de situaciones para aprender a manejarlas? Efectivamente, es decir, hay algo que tenemos que tener muy claro. Todas estas estrategias que en estos momentos se están incluyendo en los programas, estrategias de pensamiento, estrategias para la cooperación, estrategias para el control de la ansiedad, están relacionadas con el hecho de que hoy, afortunadamente, desde el sistema educativo, somos capaces de prever un conjunto de situaciones, tanto personales como sociales, familiares y profesionales, que antes no se preveían. Es decir, a nosotros no nos prepararon para cooperar. Estamos en muchas ocasiones aprendiendo a tortas a cooperar, no nos queda más remedio. Entonces, efectivamente, los alumnos y las alumnas tienen en estos momentos a su disposición programas magníficos para aprender a cooperar. Naturalmente, todo lo complejo requiere medidas complejas. Esto no es automático.
requiere mucho tiempo y todos sabemos que hay alumnos y alumnas a los que les va a llevar más tiempo, porque son más individualistas, a veces son más tímidos también, más introvertidos, es decir, hay muchas variables de personalidad que van a influir. Entonces, para esto, los programas tienen distintos elementos y concretamente en este de AXA veremos que en uno de los vídeos les explicamos también a los profesores y a los alumnos cómo darnos cuenta de que en un trabajo de equipo hay distintos roles y esos distintos roles pueden generar distintas funciones. Entonces, ya solo el hecho de que los alumnos asuman un rol y una función concreta van a captar con mucha más facilidad la complejidad de esa situación y ya tiene una herramienta, porque siempre va a haber más tensión y más ansiedad cuando no hay ningún método para afrontar esta situación. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, todo el mundo quiere mandar, todo el mundo quiere organizar, todo el mundo quiere controlar el tiempo o todo el mundo quiere buscar información. Pues no, hay unos roles, hay unas funciones, estos se distribuyen, se puede distribuir rotativamente y esto facilita mucho la complejidad del trabajo. Gracias. ¿Se solucionó ya el problema? Gracias, Gonzalo. ¿Probamos, María? No, sigue sin escuchársete. Necesito que le deis otra vuelta a esto. Y mientras te hago una segunda pregunta, Amparo. En el vídeo que has proyectado, el vídeo que habéis puesto, ¿estará a disposición de la tutoría y de los alumnos? Sí, sí, estará a disposición de la tutoría, de los alumnos y de los profesores en las materias, porque naturalmente en muchas ocasiones, esto lo veremos mañana, hay materiales, libros de texto y guías del profesor que en un momento determinado te dan la conexión a, bueno, pues en este momento tienes un recurso que podrías utilizar para. Entonces lo podrán utilizar todos, está a disposición de todos. Fantástico. No sé si María, probamos. Te tienen ahí a la espera. Bueno, ¿cómo se puede acceder al programa, Amparo? Porque lo pregunta también Francisco Javier Bueno. Él nos pregunta que cómo se puede acceder a esto, es decir, a trabajar de esta forma, con todos estos recursos en la clase de tutoría. Sí, a ver, que yo sepa, esto es uno de los elementos del programa Más Pieza de Anaya en educación secundaria, que por primera vez lo que ha hecho ha sido integrar esto que venimos reclamando desde hace décadas, que la orientación se concrete en la tutoría y la enseñanza y que realmente los profesores y los tutores que tienen además que hacerse con esta responsabilidad no tengan que ser expertos en orientación y en tutoría, sino que ellos mismos vayan generando sus propias estrategias, pero a partir de un material de base que ya les da este cumplimiento. Porque fijaros que esto lo quiero dejar muy claro. Aquí veis un programa con una serie de elementos que hemos dicho, este círculo de conciencia situacional, conciencia emocional. Esto es son unos elementos que os los trasladamos para que comprendáis cómo está fundamentado el programa, pero que verdaderamente, como acabáis de comprobar, esos pasos ya están aplicados y ya están explicados en la materialización del programa. Por eso, al mismo tiempo que se va llevando a la práctica, que se va llevando a efecto, vamos avanzando en esa comprensión y en esa regulación tanto de nuestra propia ansiedad como tutores y profesores como la propia de los alumnos. Sí, a mayor abundamiento quería comentar que precisamente lo decía antes en la introducción, y es que para conocer más a fondo el programa y cómo lo está desarrollando Anaya a través de sus materiales y de esas claves que comentaba al principio, bueno, pues la mejor manera es entrar directamente en la web de Anaya en donde se abre la web promocional de Anaya de Suma Piezas, que es el proyecto que hemos diseñado para secundaria, donde pueden ver todos los materiales y cómo se desarrolla esta clave en concreto, esta clave metida dentro de la educación emocional y que desarrolla, entre otras cosas, este problema de la ansiedad. María, ¿probamos? Ay, no te escuchamos. Qué fatalidad, qué fatalidad. Bueno, mientras te lo intento... Perdonadme, que María no puede comunicarse. Me comunica María que mañana lo puede hacer
y lo incluimos en la charla de mañana. Bueno, vamos a mirar para que el programa o la sesión no se distorsione mucho, vamos a hacer otra cosa. Yo os explico esta parte, como María y yo somos compañeras y todo esto lo tenemos preparado conjuntamente. Yo voy a asumir su rol, no lo voy a hacer tan bien como ella, pero como sé que me va a estar apoyando, me va a dar fuerza, porque yo creo que si no mañana nos va a quedar como más pegote. Entonces, yo creo que es mejor continuar la sesión y cerrarlo en este sentido. ¿Te parece, María? Sí, bien. Entonces, bueno, pues muchas habíamos gracias, dicho... Amparo, muchas gracias. Eso es profesionalidad y tener recursos innovadores. Gracias. Bueno, venga, pues continuamos entonces. Digo, no te hagas otras preguntas que luego te haré extensivas. Muchas gracias. Perfecto. Genial. Muy bien. Bueno, entonces, como decíamos, en el desarrollo de este programa de control de ansiedad teníamos, por un lado, la preparación o la visualización de lo que era esa situación de examen y todas las emociones que podía generar. Pero también decíamos, cuidado, que a los alumnos les llama mucho la atención y les cuesta mucho el trabajar en equipo, porque les condiciona mucho. Mañana explicaremos más también algunos rasgos socioafectivos del desarrollo en la adolescencia que en realidad están incidiendo en ese problema. Bien, entonces decíamos, trabajo en equipo. ¿Qué podemos hacer para tratarlo desde tutoría? Uno, igual que comentábamos con el examen, ahí os lo señalo, veis, tenemos 2 vídeos para la preparación del trabajo en equipo. Muy sencillitos, muy concretos, en 5 minutos vamos presentando en estos vídeos la relación y la comunicación con alumnos y esas responsabilidades del trabajo en equipo. Una vez que hemos abordado ese reactivo, el vídeo, los alumnos lo han observado, lo han escuchado, entonces ya el propio material, el propio programa nos da unas preguntas. ¿Qué nos ha llamado más la atención de este vídeo? ¿Creemos que es necesario trabajar en cooperativo? ¿Por qué? ¿Alguna vez hemos pensado que había que aplicar un plan? ¿Qué es lo que nos parece más oportuno o más necesario de esa estrategia? Bueno, pues con ese planteamiento de cuestiones ya estamos incidiendo en esos aspectos que comentábamos antes, que nos parecen tan significativos, lo que es la conciencia emocional, lo que es la conciencia situacional, la conciencia y la regulación emocional, y ya damos el paso al desarrollo de habilidades. Bien, entonces, recordamos que igual que el material de Anaya tiene una clave de pensamiento, hay otra clave que es aprendizaje cooperativo, que aquí la estamos aplicando, pero aquí os hemos hecho un pantallazo de ese tipo de material para que después podáis comprobar cómo tenemos, además de las que se plantean en este material, una cantidad extraordinaria de técnicas de trabajo cooperativo que nos pueden ser útiles para unos u otros momentos. Como incluso los alumnos pueden acceder a este material cuando ya estemos en cursos más avanzados o en momentos del programa más avanzado, hasta los propios alumnos pueden decidir o pueden aportar o pueden decantarse por aquellas técnicas que les pueden ser más útiles en un momento u otro, con lo cual, si ya tienen esa formación, podríamos concederle ese grado de autonomía que sin ningún género de dudas va a ser también muy eficaz para ellos. Bien, entonces, en el material de tutoría, como nos encontramos en el caso de los exámenes, vamos a hallar actividades concretas. Fijaros en estas. Bien, un cuadro y nos dicen, son muchas las situaciones en las que trabajamos cooperativamente. Escribe el nombre de 3, con lo cual les vamos a hacer reflexionar sobre distintos tipos de materias y distintos tipos de compañeros con los que han trabajado en equipo. Y además les vamos pidiendo incluso una valoración sobre esa experiencia concreta. Fijaos, si después de esa experiencia les pedimos, primero piensa, después anota, ahora expon, escucha, contrasta y valora. Fijaos que es el mismo proceso que en el caso anterior.
estamos incidiendo ya en todos los elementos del programa, en la conciencia situacional, en la conciencia emocional, en el desarrollo de habilidades comunicativas y cooperativas, y luego en la propia autorregulación, como la que estábamos comentando. Después nos vamos encontrando también con otro tipo de actividades que nos da el programa. Piensa y describe una situación de trabajo cooperativo que crees que te causó o te causa ansiedad. Fijaros lo que puede dar de sí esa actividad cuando, después de pensarla y después de escribirla, los alumnos van contrastando entre ellos las semejanzas y las diferencias entre esas situaciones y van verbalizando y van poniendo encima de la mesa esos miedos que se tienen entre ellos, y de esta manera se puede desdramatizar mucho la situación. Eso puede ser muy formativo. Después, 3 razones por las cuales crees que es necesario aprender a trabajar cooperativamente, como si ellos mismos tuvieran que vender un programa de trabajo cooperativo. Y luego fijaros esta otra actividad que es muy significativa desde el punto de vista de la conciencia y de la afirmación propia. Haz un retrato de ti mismo para ver qué es lo que le puedes aportar al equipo. Después, así, cuando nos vayamos encontrando con este tipo de situaciones en las que decíamos, pues fíjate, vamos a poder crear actuaciones en las cuales vamos a distribuir los roles y las funciones. Vamos a ver cómo en función de nuestra personalidad y de nuestra capacitación podemos ser más útiles en un tipo de programa o en otro tipo de programa, sabiendo también, y esto es muy significativo, que como estamos en periodo de formación, el hecho de que tengamos más capacitación en un momento determinado no quiere decir que no podamos crecer en otros. Es decir, podemos afianzar aquello en lo que ya hemos destacado, pero podemos crecer, podemos evolucionar en otras situaciones con las cuales podamos progresar y podamos avanzar. Bien, como antes os he comentado, tenemos algunas técnicas de pensamiento que, fijaros lo significativo que es esto y lo transversal. Una técnica de pensamiento nos sirve para las materias, como veremos mañana, y nos sirve para situaciones de tutoría porque los elementos específicos del trabajo de tutoría también pueden ser objeto de enseñanza y aprendizaje. Entonces, de la misma manera que hemos pedido anteriormente a los alumnos que piensen y contrasten y dialoguen sobre lo que eran los exámenes, lo podemos hacer también sobre el trabajo cooperativo. ¿Qué es el trabajo cooperativo? ¿Cómo es? Hay diferentes situaciones y tipos de cooperación entre parejas, entre equipos de una dimensión, entre grupos, cooperación en situaciones de mentoría, etc. Después, comparar en qué se parecen esas situaciones. Analizar y relacionar también con la ansiedad que decíamos que causa en nosotros. Por otro lado, ¿por qué tenemos que trabajar en equipo? ¿Qué repercusiones va a tener en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de relacionarnos, en nuestra manera de evolucionar respecto al control de la ansiedad? Si los compañeros me acentúan la ansiedad o me ayudan a controlarla, y en cada caso, ¿cómo hacer? Y final, una conclusión o una valoración que es la que nos lleva a ese último punto de elementos del programa. Luego, por tanto, vamos viendo cómo estas herramientas, estas técnicas de proceso de trabajo cognitivo nos van a ser enormemente útiles en tutoría y vamos a comprobar cómo los alumnos y las alumnas, conforme las van utilizando en situaciones más variadas, ellos mismos las transfieren. Entonces, se van a hacer más competentes en esas situaciones, que es justamente lo que pretendemos. Porque durante décadas venimos luchando contra esa situación, que es un mal en educación, que lo que se aprende en un momento se queda en ese momento, y lo que queremos es que realmente los aprendizajes se vayan transfiriendo de la tutoría a las materias, de un curso a otro, de las materias a la vida, de la vida a las materias, es decir, para que verdaderamente cualquier situación sea potencialmente significativa y potencialmente formadora. Bien, entonces, en definitiva, hemos estado hablando de lo que supone la ansiedad como estado
como complejo de respuestas emocionales que surgen cuando nos encontramos con una dificultad para enfrentarnos a situaciones muy variadas. Bueno, pues es esencial que tomemos conciencia de qué situaciones son esas, de que tomemos conciencia de qué tipo de emociones nos produce, porque dentro del complejo de la ansiedad va a haber miedo y va a haber terror, y va a haber alegría y va a haber tristeza, y va a haber alivio y va a haber frustración. Es decir, vamos a ir viendo cómo todo eso se va desenvolviendo, se va desarrollando y vamos incorporando algunas herramientas muy concretas, muy precisas, muy fáciles, que surgen en algunas ocasiones de reactivos que pueden ser mucho más atractivos para ellos, como el vídeo, que luego los concretamos en actividades de tutoría y que al mismo tiempo van tomando elementos de otros programas, pero que tienen una convergencia porque todos están basados en el hecho de que todos los elementos de análisis en formación, pensamiento, emoción, cooperación, etcétera, tienen que plantear cada vez más canales de vinculación, porque cuando los alumnos se hagan con esas herramientas van a ser mucho más hábiles para verdaderamente poder llegar a la autorregulación, que es lo que verdaderamente estamos persiguiendo. Bueno, pues por mi parte nada más y vamos a continuar con las preguntas. Muy bien. Amparo, gracias de nuevo. La verdad es que ha habido Vamos a participación y hay unas cuantas preguntas que te he intentado sintetizar y seleccionar. La primera, habla de los exámenes. Antes te he escuchado referirte a ellos. Sí. ¿Siguen teniendo validez los exámenes para evaluar? ¿No hay otras técnicas que mejoren esto? Bueno, esta es una pregunta interesantísima. Ya sabemos que siempre está dentro de todos los debates en educación y yo creo que es una de las grandes preguntas que nos tenemos que plantear en los claustros, en los departamentos y después plantearla y resolverla y trasladarla también a los alumnos y a las familias. Bien, primero vamos a distinguir evaluación de examen. Evaluación es un proceso de valoración de los aprendizajes y de la evolución de nuestros alumnos y nuestras alumnas a lo largo de un proceso. Para evaluar existen muy diferentes tipos de técnicas. Entonces, estas técnicas deben identificarse. Entonces, podemos observar y la observación tanto directa como indirecta de nuestros alumnos y nuestras alumnas en una clase, en una situación de tutoría, sus actitudes, sus preguntas, su comportamiento, sus respuestas, la observación directa e indirecta es esencial. Pero además hay trabajos. Entonces hay actividades y tareas de clase y hay trabajos de mayor envergadura. Y todos esos son también objeto de evaluación. Entonces tenemos observación, tenemos trabajos y análisis de trabajo y tenemos pruebas. Entonces, las pruebas son una técnica más en el proceso de evaluación. Entonces, pero esto sí, lo que también tenemos que saber es que siendo las pruebas una buena técnica de evaluación, hay muchos tipos de pruebas. Es decir, no cualquier tipo de prueba es buena. Entonces, tenemos que saber también en qué momento, en qué situación y qué es lo que queremos evaluar. Entonces, hay pruebas muy denostadas ahora mismo, las pruebas de test, qué tontería. No, por favor, todas las materias tienen conocimientos esenciales y esos conocimientos esenciales tenemos que asegurarnos en algunas ocasiones. Entonces, las preguntas de respuesta corta sobre lo esencial, no sobre lo accesorio, cuidado, es una clave, pero ahí está el buen profesor o la buena profesora para seleccionar esas preguntas. Luego están las situaciones problemáticas, las cuestiones de valoración. Entonces, una buena prueba debe reunir muchos elementos y debe contrastarlos. Entonces, por tanto, es esencial, pero es esencial que naturalmente tengan esa complejidad. Luego, démonos cuenta también de otra cosa. Huir de los exámenes o anular los exámenes lo que nos va a llevar es a una situación de un mundo feliz que nunca, jamás se van a encontrar los alumnos ni nos encontramos nosotros en nuestra vida. Es decir, a todos nosotros se nos examina de una manera u otra constantemente. Entonces, no se trata de que el alumno se tenga que examinar para machacarlo y que se acostumbre, no. Se trata de que el buen examen
puede desarrollar en el alumno tanto habilidades cognitivas como habilidades comunicativas, y como habilidades para tratamiento de la información. Hoy todos los estudios en neurociencia nos están hablando de la importancia de la reiteración periódica del conocimiento de lo esencial. Pues un buen examen que recoja periódicamente lo esencial estaría llevando a que nuestros alumnos tengan que hacer repasos dirigidos por nosotros para afianzarlos en alguno de estos elementos. Entonces, entendemos que una buena prueba es un elemento esencial en evaluación. Pero cuidado, las pruebas hay que construirlas y los alumnos tienen que ir preparados para esa situación. Bien, Amparo. Entre otras cosas, y aparte, mira, ahora entran hasta felicitaciones por esa conjunción entre lo emocional, el desarrollo de pensamiento y la metodología cooperativa. Te aplauden por la excelente intervención. Pero Gracias. te quiero hacer otra pregunta, y es, sí. ¿Cuándo se pueden aplicar técnicas de relajación? Mira, las técnicas de relajación las podemos aplicar. Primero, hay que aplicarlas de manera regular. Por eso nosotros en el programa hemos planteado momentos específicos. ¿Por qué? Porque como nos va a indicar Luis Moral en uno de los vídeos, hay que plantear un seguimiento para que los alumnos se hagan con esa rutina. Entonces, claro, como en cualquier herramienta que queremos que el alumno interiorice, tenemos que seguir una secuencia. Entonces, en el programa ya se plantean unos momentos. Cuando el alumno ha interiorizado esa secuencia, hoy hemos visto la de relajación, pero hay algunas también más específicas de respiración, después, en cualquier momento que lo necesitemos. Entonces, pues imaginémonos nosotros mismos en una situación concreta en la cual experimentamos angustia, terror o enfado, pues nos puede venir estupendamente nosotros mismos una sencilla práctica de tensión y relajación muscular o una respiración que podemos hacer casi sin que nadie se dé cuenta o poniéndonos en una esquina, ¿no? Entonces, por tanto, primero hay un momento específico dentro del programa y luego, además, una vez que los alumnos se hayan hecho con la herramienta, cuando la necesiten. Es decir, cuando verdaderamente ellos, por eso estamos trabajando, la necesidad de que adquieran conciencia de cuándo sienten esas emociones y de qué les puede ayudar en ese momento. O sea, lo que queremos es que realmente ellos tengan esa autonomía para poder seleccionar la herramienta en un momento concreto. Perfecto. Oye, nos vamos un poco de tiempo, pero es una pregunta más, y es si podemos enseñar a cooperar solo desde la tutoría. ¿O hay otros espacios? Sí, desde la tutoría se puede hacer mucho, pero yo creo en la transversalidad y en los aspectos longitudinales. Entonces, fijaros que en el arranque del programa yo os decía que todos estos aspectos tienen un elemento que es, por un lado, integrador y complementario, desde orientación que en muchas ocasiones se nos va a inspirar, se nos va a apoyar, se nos va a ayudar. Luego está la tutoría como elemento central para tratar determinados aspectos de corte conceptual, porque, por ejemplo, antes decíamos la cooperación y los roles y funciones. Pues hombre, una cosa es que en una clase de matemáticas un buen profesor que le encanta el cooperativo pueda hacer alusión a los roles y otra cosa es que en la clase de matemáticas se vaya a poner a explicar los roles. Entonces, por eso decimos que hay momentos en los cuales el tratamiento conceptual, el tratamiento específico es más apropiado y para eso tenemos la tutoría e incluso la posibilidad de que los propios alumnos puedan encontrarse con el problema, pero claro, la aplicación, si queda reservada solo al momento de tutoría, no se va a transferir. Por eso, cuantos más profesores, más materias y más cursos se implican en este tipo de programas, más eficaces van a ser. Y esto se refiere a cooperación, a pensamiento y ansiedad. Perfecto. Bueno, simplemente por aclarar, yo creo que es una pregunta desde fuera de España, en donde nos dicen si el programa es para toda la secundaria y desde qué edad. Yo diría que el programa no es solamente para secundaria, sino que también lo tenemos dirigido en primaria, porque también trabajamos con esa clave. Pues bueno, pues estaríamos entrando desde una edad de 6 años hasta los 15, como si dijéramos.
me habla de, claro, me pregunta Sí, de qué es la hoy, tutoría. perdón, estos materiales específicos de los que estamos hablando son los de secundaria, pero hay otras herramientas en primaria. Efectivamente, efectivamente. En el programa Pieza a Pieza o en los libros Pieza a Pieza. Y me pregunta de qué es la tutoría exactamente o qué entendemos por tutoría, pero bueno, esto es un tema, ya digo, específico y sí, son, pues eso, yo creo que es el tutor, la persona que gestiona, digamos, pues un aula determinada. Me preguntan también sobre si las claves de cooperativo se verán dificultadas con motivo del COVID. Y es verdad, no sabemos, aunque yo entiendo que mientras... Sí, si Perdón, las claves ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, ¿Me puedes perdóname, repetir la Amparo. pregunta, Antonio? Sí, las claves de cooperativo, si se verán dificultadas por motivo del COVID. Entiendo que por ese tema del contacto o por, de alguna Sí. forma... A ver, por el tema del COVID, todo se va a ver algo dificultado, es decir, la construcción del conocimiento, la construcción del pensamiento, la construcción de las relaciones, pero también es cierto que como por otro lado la situación de relación próxima se va a ver, se vive con tanta ansiedad en el buen sentido, porque la ansiedad tiene aspectos negativos y aspectos positivos. Es decir, la ansiedad también conlleva deseo, espera y dinamicidad. Entonces, también estamos, vamos a buscar el aspecto positivo, también estamos ansiosos, antes decíamos, por tener un encuentro, por tener encuentros. Fijaos, recordaba yo esta mañana, os transmito la anécdota que en estos días íbamos a estar en Huelva con un congreso de Anaya también hablando de creatividad. Pues yo estaría encantada en Huelva, pero también estoy encantada en estos momentos. Pero como decíamos, estamos tan ansiosos y tan deseosos de vernos y de trabajar conjuntamente que yo creo que realmente esta relación la vamos a ver. Fijaros, hace muy poquito, hará como 15 días, estaba yo viendo un telediario francés. Como sabéis, en Francia han adelantado ya la entrada a los centros hace 2 semanas, ¿no? Y entonces había unos periodistas en la entrada de los centros haciendo unas preguntas a los alumnos, ¿no? Y claro, era verdaderamente emocionante escuchar a los alumnos, desde pequeños a los mayores, que decían que una de las cosas que decían es que ellos lo esencial era poder volver a ver a sus profesores y a sus compañeros. Entonces, aunque es cierto que puede que nos encontremos, no sé, un poquito más oxidados en algunas cosas, ese deseo y esa emoción que vamos a poner, pues igual va a compensar el poder superar también estas situaciones. Bueno, y ya la ultimísima pregunta, ya definitivamente, Íñigo Navascués nos habla de si los problemas de cuadrillas, si trabajamos el tema de las cuadrillas, es decir, el bullying, ese tipo de cosas dentro de lo emocional, dentro del proyecto. A ver, no, en esta parte del proyecto específico que yo os estoy presentando, que es de control de ansiedad, y es el que yo conozco, porque hay otros elementos que no conozco tanto, aquí lo que se trabajan son las situaciones que antes os estaba comentando, es decir, la tutoría en este aspecto de cosas, pero como ya sabemos, la tutoría es mucho más amplia. Antes alguien preguntaba, bueno, la tutoría es esa situación de responsabilización de un profesor respecto de un grupo de alumnos de algunos elementos concretos que afectan a su relación socioemocional y a la preparación de algunas habilidades específicas para lo que se otorga un tiempo puntual. Entonces, en un programa de tutoría, todo eso va a estar contemplado. En este de control de ansiedad nos hemos centrado en los aspectos que antes comentábamos. Bueno, ya no quiero entreteneros más. Agradezco a todos los asistentes, toda la atención que han prestado, toda la participación que han tenido. Siento muchísimo, María, el inconveniente tecnológico. Un día vamos a escribir un libro sobre este tema, porque, bueno, cuando se presenta no hay quien luche. Pero bueno, de cualquier Bueno, manera, en los mañana... presenciales también fallan los micrófonos y a veces fallan muchas cosas, ¿eh? O sea Así que, es, bueno, así es es. la vida. Y aunque ponemos todo el cuidado del mundo en que esto no ocurra, pero bueno, ya digo, son las incidencias técnicas que no podemos soslayar. Bueno, de una manera o de otra, os agradezco muchísimo, Amparo, María, la atención, la participación
Y desde luego la buena preparación y la exposición que habéis hecho. La muestra la tenéis en toda la cantidad de felicitaciones que ha enviado los asistentes a través del chat. A todos los asistentes, por supuesto, igualmente, agradeceros muchísimo que hayáis asistido, el interés, la participación, y os emplazo nuevamente a mañana, espero que sin problemas técnicos, que seguro que no, bueno, pues a vernos de nuevo a la misma hora, a las 5, para tratar el tercer webinar con algo que, igual que hemos visto hoy, con relación a la tutoría, mañana lo veremos, un poco cómo afrontar, decía, la parte de ansiedad con respecto a los materiales o armados con los materiales. No sé si queréis añadir algo, Amparo, Nada. María, bueno. Despedirnos hasta mañana. Mañana nos centraremos en la exposición oral y desde las materias. Es fantástico. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta mañana entonces. Muchísimas gracias a todos.